Good morning and good day. Welcome to Hola, buen día. Bienvenidos a la segunda sesión de la miniserie de seminarios de supervisión y gestión financiera basada en riesgos. El tema de hoy es el uso de los informes actuariales, obtener el valor agregado. Quiero avisarles a los participantes que si desean escuchar la interpretación simultánea, recuerden que tenemos esta facilidad y pueden hacer clic en el icono de traducción simultánea en la barra inferior de la pantalla. Escojan el idioma que desean. Pero recuerden que solamente tendrán acceso si ustedes han descargado la aplicación. Vamos a grabar esta sesión y estará disponible en los 3 idiomas, en nuestra página web en los 3 idiomas. El webinario de la semana pasada sobre ORSA ya está disponible. Así que bueno, durante el seminario los invitamos a que hagan sus preguntas a través del Q&A, aquí también disponible en la barra, y responderemos las preguntas al final. Recuerden que el último webinario se celebrará la semana que viene a esta misma hora y hablaremos acerca de ORSA, una vez más, que es la autoevaluación de riesgo y solvencia. Los esperamos. Bueno, entonces empecemos hoy. Anne. Acá tenemos esta encuesta. La primera pregunta que deseamos hacerles es la siguiente. ¿Usted es actuario o trabaja en el campo actuarial? ¿Sí o no? Looks like we have an even split between Bueno, qué interesante. 50 y 50. Pasemos a la próxima. Entonces, ¿tiene usted experiencia como regulador o supervisor de seguros? ¿Sí o no? Looks we have a very good proportion. Bueno, qué bien. Tenemos bastantes supervisores entre el público. Qué bien, fantástico. La tercera pregunta es esta. A verán la encuesta en pantalla. Un minutito, por favor. Ahora sí. ¿Ha trabajado o realizado algún aporte a algún informe actuarial? ¿O ha evaluado o contribuido con un informe actuarial? ¿Sí o no? Perfecto. Muy bien. Y la última. ¿Qué espero obtener de esta sesión? Aprender a hacer mi trabajo de forma eficaz. A, estar más cómodo leyendo un informe actuarial. B, C, entender mejor a los informes actuariales. C y D, saber cómo dirigirme a un actuario si tengo preguntas sobre el informe. Esa sería la D. Y E, de más. Otros puntos. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, este es el tema de nuestra sesión hoy y van a entender bastante más sobre los informes actuariales. Es el tema que nos convoca hoy. Bueno, quiero presentarles a nuestros oradores, a Stuart Wason y Britta Hay. Ella es acreditada de CERA, también es de la FSA, es supervisora del Caribe, es docente universitaria también y va a compartir con nosotros todos sus conocimientos para que podamos conocer mejor los informes. Y Stuart Wason se desempeñó en la profesión de actuario y también se especializó en la gestión de riesgos y también
trabajó en la Autoridad Canadiense de Actuarios, el instituto, en la FCA. Él es el presidente de la Comisión de Regulación de Seguros. Así que, bueno, ahora le paso la palabra a Stuart para que empecemos la primera parte de nuestra mini conferencia. Hola, buenos días. Para mí es un gran gusto estar aquí con ustedes hoy a la mañana. Muchas gracias por los comentarios que han brindado en la encuesta que Cristian organizó. Es muy bueno saber entonces que tenemos un buen equilibrio. Algunos participantes entre el público se desempeñan en esta situación. Entonces me parece que la información del día de hoy será muy pertinente para poder profundizar un poco el entendimiento de los informes actuariales. Pasemos entonces a la primera. La labor de los actuarios, y esta es una introducción a nuestro webinario. El trabajo de los actuarios es muy importante para el funcionamiento tanto de los planes de seguro y jubilación. La palabra esquema en inglés es una palabra rara. En castellano yo diría planes de seguro y jubilación. Y bueno, nosotros en nuestro webinario queremos centrarnos en el tema de seguros, pero bueno, también algunos conceptos abordarán todo lo que tiene que ver con otros asuntos que sí son relevantes a la hora de ver los planes de jubilación. Entonces, un actuario se desempeña en diferentes aspectos de la labor que se lleva a cabo en una aseguradora o dentro de lo que serían las jubilaciones. Vamos a hablar acerca de varios temas muy pertinentes. Pero lo más importante es que los actuarios tienen que tener conocimientos acerca de las suposiciones, los riesgos, la gestión de riesgos, para que las operaciones de las aseguradoras y los planes de seguro sean robustos y confiables. Los actuarios pertenecen a una profesión y tenemos que seguir pasos de educación, capacitación y todos los requisitos profesionales pertinentes que tienen que ver con las normas de práctica vigentes aplicables, códigos de conducta profesional, y las asociaciones actuariales tienen sus procesos disciplinarios internos. Todo esto para garantizarle al público que un actuario es un profesional responsable y le brindará al usuario de sus servicios toda la confianza que se desempeña de forma responsable y apropiada, adecuada. Entonces, los supervisores se sienten totalmente tranquilos a la hora de convocar un actuario. Yo tuve mucha experiencia con el Instituto Canadiense de Actuarios y parte significativa de mi labor era revisar, supervisar los informes actuariales, como si fuera un detective que más o menos supervisaba y controlaba la labor. Entonces, la labor actuarial exige experiencia, talentos especiales, conocimientos que no necesariamente tendrían ustedes, y está perfecto porque para aquí estamos hoy, para aprender sobre este tema. Espero ayudarlos a que sean un poquito un detective, como vemos aquí este dibujito, que jueguen al detective. No se preocupen, que no tienen que aprenderse ninguna fórmula ni ecuación, como vemos acá en pantalla. No se preocupen, pero bueno, los actuarios aprenden estas ecuaciones básicas en su aprendizaje y que se usan para verificar la robustez de las operaciones de seguros, pero no se preocupen que ustedes no tienen que aprenderse estas ecuaciones. Yo les voy a explicar un poquito cuáles son las preguntas que nosotros en nuestro papel de detective podemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de nuestro webinario? Bueno, primero, identificar los desafíos comunes que tenemos como supervisor, usando a los informes a nuestro favor. Vamos a ver cuáles son los tipos y objetivos de los diferentes informes actuariales. Vamos a describir cómo podemos hacer para que la labor
de comunicación del informe actuarial sea más eficaz. Vamos a ver dos casos prácticos. Uno, ya se lo hemos enviado a ustedes, el caso de Sunny Life. Y el otro lo veremos aquí. Y también queremos ayudarlos a ustedes a que tengan más confianza, sean más proactivos y logren utilizar estos informes actuariales de forma más eficaz. Para que dentro del marco de la supervisión basada en riesgo, este informe se transforme en un valor agregado. Entonces, empecemos. ¿Cómo se describe el trabajo actuarial en las aseguradoras? Bueno, los supervisores de seguros utilizan a los actuarios de diferentes maneras. Muchos actuarios desempeñan un papel importantísimo juntamente con el supervisor de seguro. Algunos actuarios son denominados o asignados dentro de un marco regulatorio para llevar a cabo informes que se entregarán a la autoridad supervisora. Los actuarios también, por otro lado, pueden desempeñarse en la función actuarial de una aseguradora, como el principio 8 de la IAS, que exige que esto sea C del ICP sobre gestión de riesgo y controles internos. Y los supervisores también tienen que garantizar que los actuarios que pueden desempeñarse como el oficial de riesgo o el oficial financiero responsable, trabaja de conformidad con el PBS 8 de la IAS. Bueno, ¿qué tipo de trabajos los actuarios llevan a cabo en las aseguradoras? Los actuarios pueden desempeñarse en diferentes aspectos dentro de una aseguradora. Pueden realizar diferentes labores. Vean aquí en pantalla. Aquí tenemos un papel especial y específico que a veces pasa desapercibido, que sería el papel del actuario como el diseño de los productos participantes, la gestión de los productos. ¿Por qué? Porque el papel que se le asigna al actuario, los roles más comunes, tienen que ver con el apoyo de los accionistas de la empresa. Y en este caso específico sería otro papel. Sería el papel de brindar apoyo a la protección de los asegurados, a pesar de que tal vez el actuario sea empleado de la aseguradora, pero en este caso estaría protegiendo los intereses del asegurado. Bueno, ¿cuál sería la función del actuario cuando es un papel designado o establecido por el supervisor? Bueno, tienen diferentes roles que tienen que ver con las funciones a las que se le asigna, que puede ser un trabajo específico por cuenta propia o una relación contractual. Puede exigir la aprobación del consejo para ciertas funciones, por ejemplo, si se desempeña dentro de la empresa como un actuario contratado. El supervisor puede tener el poder de veto sobre los candidatos que se propongan y tendrá diferentes responsabilidades que tal vez estén sujetas a normas actuariales o un marco regulatorio, dependiendo de la jurisdicción. Pero bueno, en definitiva, los actuarios designados tienen la labor y la tarea implícita de trabajar con el supervisor y ejecutar fielmente su función designada. Y los actuarios tienen el deber de también defender los intereses de los asegurados. Hay muchas ventajas que tendrá el supervisor de tener un actuario que se desempeña como la función actuarial. Es mucho más fácil comunicarse con una persona que ya está identificada por la aseguradora y que el supervisor conoce. O sea, la comunicación fluye mejor, es más fácil. Y obviamente el envío de informes actuariales y opiniones funciona de una manera más fluida, previamente acordada. Y también este actuario
tiene que ser una fuente de información objetiva sobre las actividades de gestión de capital de riesgo desempeñadas por el asegurador. Entonces, los actuarios en funciones designadas por el supervisor desempeñan un papel importantísimo y tenemos las 3 líneas de defensa más importantes en ERM, gestión empresarial, que tiene que ver con los controles internos en la gestión de riesgo, la número 8. Y aquí tenemos algunas citas directas de la PBS 8 de la IAIS, que identifica 4 funciones de control de los aseguradores: gestión de riesgo, cumplimiento actuarial y auditoría interna, así también como la PBS 8.6, que habla acerca de una función de auditoría interna eficaz. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la actuación del actuario? ¿Cuáles son los puntos básicos y fundamentales? Bueno, que esta función actuarial debe organizarse de forma eficaz, clara y transparente. Tenemos aquí esta tablita, este cuadro tan complicado de NASA, pero bueno, ustedes han visto organigramas en empresas de seguros y se acordarán que son bastante complicados y difíciles de entender. Pero lo que yo quiero decirles que cuando uno está analizando el funcionamiento de una organización y uno se pregunta, ¿quién es el responsable de la función actuarial? ¿Quién es el actuario responsable? A veces si te presentan este tipo de cuadrito, es sumamente difícil entender quién es el actuario jefe, el director actuarial, el responsable por la función. Y bueno, es muy confuso identificar quién es responsable por la función actuarial. Es responsabilidad del asegurador que usted, como supervisor, entienda claramente quién es quién. Bueno, la supervisión realizada por los supervisores de seguro tienen que desarrollar y mantener la confianza en el trabajo que la función actuarial se lleva a cabo a través de la validación de aspectos importantes de la función actuarial. O sea, el supervisor de seguros no puede malinterpretar la función actuarial, sino que tiene que recalcular las reservas o los pasivos de la empresa. No, para nada, no tiene que recalcular nada. Lo que se busca, lo que yo esperaría de ustedes a través de la labor de la función actuarial, es que ustedes entiendan lo fundamental de la labor actuarial, que tengan confianza en su profesionalismo y también que se desempeñen profesionalmente en el rol del actuario, en la función actuarial. Y el último comentario que tiene que ver con la comunicación entre el supervisor, el actuario, las normas, y bueno, espero que jamás sea el caso, pero también entre los procesos disciplinarios de la profesión, porque el supervisor tiene que empezar a confiar en ustedes y que el actuario obviamente se maneja dentro del marco regulatorio y dentro del marco de las normas. Y aquí tenemos la PBS de la IAIS, la 8.55, dice que una función actuarial sólida en condiciones con recursos y debidamente autorizada, con personal suficiente, es fundamental para el funcionamiento adecuado de la aseguradora. Gracias, Stuart. Yo soy Brita y voy a hablar con ustedes acerca de los informes actuariales y voy a hablar un poquito acerca de los tipos de informes actuariales. En términos generales, los supervisores piensan que un informe actuarial es, primero, difícil de entender, difícil de leer, y muchas quejas que tienen los supervisores sobre estos informes dicen que los informes se preparan solamente para cumplir con un requisito supervisorio. O sea, no para que se lo entienda o para que se lo lea. Entonces, a veces es simplemente tildar el ítem en la listita y nada más. Entonces, los informes no siempre me dicen lo que quiero saber.
Y si el supervisor no tiene mucha experiencia actuarial, tal vez no sepa cómo buscar la información que necesita en el informe actuarial. Entonces, un actuario tiene una obligación actuarial. Y a pesar de que obviamente esto se puede aplicar a todos los actuarios, obviamente los actuarios se rigen por la asociación profesional a la cual pertenecen, que podría ser, por ejemplo, el caso de la ISAP. Y si es miembro de la ISAP, estos requisitos se aplican, o si está asociado a otra entidad, sus normas regulatorias se aplican también. Hablemos acerca de la comunicación. La comunicación es un tema complicado, pero la comunicación debe ser de modo tal que el usuario entienda de qué se está hablando. ¿Para qué? Para que uno, que es actuario, puede explicar algo tal vez de una manera un poquito más fácil. Entonces, también tenemos un requisito que tiene que ver con el tipo de información que se brinda en un informe. No es solamente un resultado, no. Estamos hablando de un informe que me brinda información suficiente como para entender lo que se está comunicando en el informe. No estamos hablando nada más de respuestas, sí, no. No, estamos hablando de un documento que me dé la información necesaria para que yo entienda, para que yo comprenda lo que suceda y para que otro actuario que lo lea también sepa que se está haciendo lo correcto. Y cuando digo la palabra correcto, no estoy diciendo que otro actuario tenga que volver a hacer el mismo ejercicio y sea igual, porque tal vez otro actuario tendría otra respuesta, pero otro colega actuario podría o debería poder verificar el informe actuarial producido y entenderlo correctamente. Entonces, tenemos estas reglas ISAP muy interesantes e importantes, porque nos ayudan a manejarnos dentro de lo que son las normas internacionales de práctica actuarial, la sigla en inglés ISAP por International Standards of Actuarial Practice. Entonces, este marco nos da la información necesaria que el supervisor tiene que pensar qué sería lo que el actuario va a brindarle. Si usted no cuenta con personal internamente para llevar a cabo cualquier tipo de actividad actuarial, se puede solicitar la prestación de este servicio contratando un actuario externo. Bueno, voy a pasar entonces cuáles son los 4 objetivos de los informes actuariales, pero no son exclusivos. Un informe debe tener por lo menos uno de estos objetivos, por lo menos el más importante, es el objetivo de documentación. Por lo tanto, el trabajo debe permitir que se explique cuál ha sido el trabajo realizado de una manera que se pueda entender. Entonces, la revisión por pares es una herramienta importante y la documentación permite, porque otro actuario puede verificar si el trabajo ha sido hecho correctamente. O sea, uno tiene que tener la documentación de todo lo que ha sido hecho. Algunos informes se refieren a un proceso de toma de decisión. Y esto porque una empresa puede estar tomando decisiones en su propio negocio. Entonces, no es algo que debe ser informado externamente, pero los informes van a pensar cuáles son los efectos de tomar una determinada decisión, cuáles son los aspectos favorables o los no favorables, quiénes ganan, quiénes pierden. Entonces, estos informes para la toma de decisión son una herramienta muy útil, pero no necesariamente es exigido que se dé a conocer o que se haga público. Una opinión actuaria. Probablemente este es uno de los informes más públicos en el caso de los informes actuariales. En este caso se va a dar una opinión si, por ejemplo, las reservas que una aseguradora tiene, si están de acuerdo a la necesidad. Eso es una obligación para los
asegurados, o entonces si usted tiene también una adecuación o una asignación correcta. O sea, esto necesita necesariamente una respuesta sí o no, y hay muchos detalles por detrás, pero esto no es un informe actuario que da una opinión si las cosas están bien o no. Después también una explicación de los resultados y hallazgos encontrados. Es donde algunos actuarios dan alguna información que respalda. Hay una documentación completa y van a explicar entonces cómo se ha hecho esta labor. La siguiente, por favor. Para hacer un resumen en una tablita, para ponerlo en una tabla, o sea, la documentación no es algo que usted va a bajar en gran detalle como un supervisor, pero esto sí le permite saber que el actuario hizo la labor, su trabajo correctamente. Si usted ve algo raro, usted tiene información suficiente para profundizarse. A veces son muy difíciles los detalles, pero son necesarios para una función actuaria robusta. Los informes que tienen que ver con la decisión que se toma, va a depender. Y acá tenemos diferentes opciones, aspectos positivos y negativos, y también una visión de corto y largo plazo. Así entonces el supervisor va a estar interesado, pero no siempre esto se va a comunicar al supervisor. A lo mejor hay una decisión interna que no se va a comunicar. Las opiniones son muy importantes porque vamos a decir si la aseguradora está bien o no. Y también habrá una normalización o una estandarización. No van a ofrecer una información tan profunda, pero vamos a ver el nivel de profesionalismo que el actuario tuvo. Y las explicaciones le pueden dar un poco más de profundidad si es una decisión donde hay quienes pierden y quienes ganan, y tratamos de encontrar un equilibrio entre quién obtiene más o menos de los recursos que han sido asignados. Ya debe haber un equilibrio entre los objetivos que compiten entre los objetivos del negocio y los asegurados. También esto hay una reglamentación en términos del contenido, pero no en lo que se refiere al lenguaje del informe. Voy a hablar entonces sobre los tipos de informes que ustedes van a ver, y estos informes van a cubrir o tratar probablemente todos los objetivos que presenté en la diapositiva anterior. Una valoración de las obligaciones del asegurado. Esto es lo que nosotros llamamos de un informe de evaluación y que tiene todos los detalles y todos los cálculos. O sea, el actuario o actuaria debe utilizar una serie de supuestos que justifiquen, y la justificación de cada presupuesto, de cada suposición, debe estar bien respaldada, de cada premisa, por qué utilizaron, qué método utilizaron para hacer la evaluación general actuaria. Y esto debe estar totalmente documentada, no solamente para un objetivo de control, sino que también para que se pueda hacer una revisión por otros actuarios si es que se hace necesario. La opinión, si está realmente de acuerdo a las provisiones técnicas. Esto realmente ellos quieren saber si el actuario dijo si está todo bien o no. Entonces el supervisor va a recibir este informe y va a considerar entonces si el actuario puso realmente su reputación actuaria diciendo que todas las cosas están bien. Esto es estandarizado y claro, y esto no nos brinda mucha explicación o documentación, pero muchas veces va dirigido a un público más amplio, por ejemplo, en las presentaciones o en los estados financieros de una empresa. Este informe sobre la condición financiera o la situación financiera, este es un tipo específico de informe. Vamos a ver cuál es la situación financiera, si las cosas tenemos que pensar en diferentes escenarios, tenemos que pensar en los escenarios positivos, pero los supervisores van a estar más preocupados si esta empresa le va a ir bien, si las cosas van mal. Y entonces uno puede encontrar este tipo de informe de situación financiera, FCR, en otro contexto, es en ORSA. O sea, el actuario podrá hacer declaraciones específicas de cuán bien eh, le irá a esta empresa en los diferentes escenarios que ha considerado.
También una prueba de diferentes escenarios o situaciones es un aspecto muy importante. O sea, el testeo de las diferentes situaciones o escenarios deben tener diferentes escenarios que el actuario o actuaria debe considerar. Pero es muy útil para los supervisores que si, por ejemplo, hay una serie de escenarios determinados, que el actuario sabrá cómo cada una de las empresas se conducirá si las cosas marchan mal. Una otra cosa es que el supervisor también puede pensar qué es lo que va a pasar a la industria si las cosas caminan mal. No va a estar preocupado solamente con la conducta individual de una empresa, de una aseguradora, sino que la industria en general. Si los proveedores de seguro como un conjunto van a sobrevivir, si hay, por ejemplo, un shock adverso muy intenso al sistema financiero. Bueno, las opiniones independientes o imparciales. Acá hay un poquito más de sutileza entre el equilibrio entre la empresa y los asegurados o los involucrados en lo que se refiere a la contabilidad de ganancias. Y acá nosotros nos basamos y confiamos en el actuario para ver cómo este equilibrio será alcanzado, si el capital ha sido asignado de manera justa a la empresa y también a los aseguradores. También vamos a ver muchas veces a las empresas individuales, porque a veces tiene un conocimiento de qué es lo que está pasando, como la empresa lo tiene, pero uno quiere asegurar que este equilibrio esté presente. Bueno, el informe con la función actuaria, este es un poquito diferente de los demás informes, porque este sí trata las cosas típicas que uno espera que el actuario tenga que informar. Hay dos grandes diferencias. Uno que es exigido que esto vaya al consejo de la empresa aseguradora. Muchos de los informes van a ser analizados por el consejo, pero no hay una exigencia o una obligación de que el consejo lo analice. Este informe nos va a decir exactamente al consejo no solamente cuán bien le va a la empresa y cuán bien está haciendo las cosas que tiene que hacer, si las provisiones están adecuadas, pero también va a reportar sobre las funciones de control, el gobierno corporativo apropiado y también ofrece una muy buena comprensión si el actuario está desempeñando bien su función. Esto tiene que ver con el análisis de riesgo y es muy importante que el consejo entienda cuáles son las prácticas de la aseguradora en lo que se refiere al manejo del riesgo. O sea, esto debe dar muchas informaciones, no solamente como cuán bien el actuario hace su trabajo, pero cómo la aseguradora ve lo que el actuario hace y entiende lo que está haciendo. Bueno, le devuelvo la palabra a usted, Stuart. Muchísimas gracias, Brita. Si pasamos entonces a la diapositiva siguiente, por favor. Sí. Acá lo que me encantaría hacer en esta parte específica es ofrecerle acá un enfoque de supervisor más general en la evaluación de los informes actuariales. Esto nos va a ayudar a obtener, a sacarle más valor a lo que uno recibe, a lo que usted provee, en lo que se refiere a un informe actuario. Y acá tenemos algunas herramientas específicas para que lo ayuden a desglosar qué es lo que usted ha recibido. Y como pueden ver en pantalla, esto idealmente es un proceso de 7 pasos. Nosotros no tenemos tiempo suficiente para pasar lentamente por cada uno de los pasos, pero vamos a pasar por los 4 primeros. Pero el más largo es el primer paso, en realidad. Vamos a dedicarnos a él. Acá puede parecer muy sencillo o básico, pero hay muchas cosas que uno puede obtener en este proceso de identificación cuando nosotros analizamos un informe actuarial. ¿Cuáles son los temas que necesita tratar? El primer paso en la identificación o en la etapa de identificación en su labor como supervisor es cuál es el objetivo de este informe. Vamos a pasar. Puede ser una serie de objetivos importantes y es importante que nosotros hagamos esta distinción porque esto nos va a ayudar a contestar la pregunta siguiente. Es entender qué es lo que el informe
actuarial promete entregarle al usuario. ¿Quién es el autor y el público? De muchos informes, el autor y el público a quien va dirigido, esto va a estar claramente dicho. La aclaración del autor o del público al que va dirigido puede ser necesario. Es muy importante que el trabajo del actuario, o sea, que la cadena de comunicación no está especificada o no es clara. Esto puede ser un trabajo en la aseguradora que expone o que se refiere a un riesgo importante o clave. Y como supervisor, usted quiere saber, esto es interesante, pero ¿quién supo, se discutió en el más alto nivel de la aseguradora? ¿Qué decisiones han sido tomadas, etcétera? Por eso este tema es tan importante. Bueno, también, ¿cuál es el nivel, lo abarcador de este informe? Debe estar muy claro cuál es el nivel, quién está involucrado, en qué se basó o si ha sido utilizado para que otras personas tomen decisiones al respecto. ¿Cuáles son los mensajes más importantes, los hallazgos y las recomendaciones? A lo mejor esto debe constar en el informe, sea directamente o indirectamente. Y cuando me refiero indirectamente, es acá que usted tiene que ser como un detective a veces. Porque encontrar estos mensajes, encontrar las recomendaciones, esto se aplica básicamente a los informes que han sido preparados para la toma de decisiones o para proveer una explicación de los resultados o los hallazgos. Y si este es el caso, el supervisor debe hacer el seguimiento con el usuario del informe para determinar cuáles acciones han sido tomadas como resultado. En cualquier informe, ellos le van a proveer un mensaje único, o sea, si es suficiente el capital, si el tratamiento de los aseguradores está correcto. Es un mensaje, pero esto debe estar respaldado por otro trabajo actuario y por otros informes que los llevan más profundamente al análisis realizado antes que el actuario haya dado su opinión. Entonces, usted como supervisor debe buscar este trabajo que está por detrás del mensaje final. ¿Cuáles son los métodos más importantes y las premisas o presuposiciones? Es muy importante que el autor identifique cuáles son los principales métodos que, pero lo más importante es más importante que el método o que la premisa o el supuesto, es usted debe tener una alta expectativa en relación al método elegido, que este método y las premisas o supuestos han sido documentados correctamente. Por ejemplo, en lo que se refiere a los seguros de vida, muy importante es que la presuposición de retorno al investidor, al inversionista. Esto también debe ser utilizado por una evaluación continuada que ha sido utilizado para la tarifación, cuál es el objetivo de la documentación presentada. Y cada vez más importante que el trabajo actuarial debe ser respaldado o apoyado por una demostración analítica de cuáles son los escenarios que han sido testeados o probados para mostrar la adecuación o lo correcto del capital y de sus asignaciones. Bueno, acá, ¿qué tiene que ver con las prácticas de gobierno corporativo? Este es un tema que tiene las tres líneas de defensa. La primera, las funciones para su propio trabajo, otras las funciones y los procesos que evalúan cuáles son los riesgos, y la tercera, las funciones que proveen entonces eh, una auditoría interna o externa, por ejemplo, le va a dar una comprobación independiente. En cada una de estas líneas de defensa, los actuarios deben aportar intensamente.
Cuando evaluamos entonces los informes actuariales de alguna de estas tres líneas de defensa, el supervisor debe identificar, siempre que posible, cuáles son las conexiones con las otras líneas de defensa y cuáles son las funciones de control, como la gestión del riesgo y también la función de los actuarios y de los auditores. Muchas veces lo que yo veo es que el actuario comenta entonces sobre algunos aspectos sensibles, pero no establece ninguna conexión en relación a las discusiones, a cuál es la tolerancia al riesgo, los límites al riesgo, en relación al trabajo del encargado o del director de riesgo. Bueno, acá algunas limitantes o problemas o dificultades. Estos informes usualmente se espera que describan cualquier limitante no material o algún problema, pero ¿dónde estas cosas son inesperadas? Si son materiales, si son demasiado amplias, ellos pueden, o sea, puede ser que no sea lo que se esperaba. Estas dificultades o pueden ocurrir en cualquier parte del trabajo y por lo tanto uno debe dar un aviso cuando uno las encuentre. Si usted encuentra, por ejemplo, que estos informes no están adecuados a su utilización o objetivo, usted debe poder considerar. Pero debo admitir un ejemplo espectacular que tuve cuando he sido invitado como actuario consultor para aconsejar un actuario asignado. Y la empresa en realidad estaba en una situación muy difícil y él me pidió que diera una opinión independiente de una de sus premisas o supuestos más importantes. Y yo le dije, bueno, lo haré con mucho gusto, pero ¿con quién puedo hablar en su organización? Y él dijo, usted solamente puede hablar conmigo, me dijo el actuario asignado. Usted puede hacer cualquier pregunta que quiera, pero solo puede hablar conmigo. Entonces, yo seguí haciendo mi trabajo, pero yo le recomendé al actuario desde el comienzo que yo tendría mucha dificultad al comienzo de mi labor, diciendo que yo solamente podría hablar con el actuario asignado y que no tendría la posibilidad de independientemente averiguar qué es lo que había pasado. O sea, al final, claro, mi informe no tuvo mucha utilidad al actuario, pero fue muy importante para, para mí en este caso, para eh, presentar cuáles eran las limitantes de lo que yo podría obtener. Bueno, entonces vamos a pasar al paso 2. Este paso 2, entonces vamos a ver, mirar hacia atrás y qué es lo que nosotros hemos encontrado en el paso 1, la fase de identificación. ¿Qué es lo que no estaba claro? ¿Qué es lo que no estaba muy explicado? ¿Qué encontramos en términos de sensibilidades o problemas? ¿Qué es lo que no está de acuerdo con las expectativas que hemos tenido basándonos en empresas similares? ¿Cuáles son los problemas o dificultades? Como les dije anteriormente, entonces un supervisor debe cuestionar a la empresa con el actuario responsable para dilucidar estas inquietudes, los temas que le han quedado poco claros y cualquier tipo de problema que surgiera. El paso número 3. Bueno, aquí viene lo más divertido y me parece lo más interesante a mí personalmente. No sé si a mí me parece interesante como actuario, pero me parece que ustedes como supervisores, aunque no tengan tantos conocimientos actuariales, esto me parece extremadamente interesante y los va a ayudar mucho a entender los informes actuariales. Estamos tratando de evaluar el desempeño de la aseguradora. Y mi sugerencia en este caso sería esta. Ahora jueguen al Sherlock Holmes, al detective, y bueno, busquemos no solamente el desempeño, sino el contenido. El contenido. Al hablar del contenido, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los aspectos cuantitativos del informe. ¿Qué me dice acerca de los riesgos? La fortaleza financiera de la empresa. Estos son aspectos cuantitativos, su sensibilidad al riesgo, etcétera. Pero
Si estamos hablando de una cosa más subjetiva, estamos hablando del desempeño, de los aspectos más cualitativos del informe. O sea, ¿está bien preparado en comparación con sus pares? A ver, perdón, disculpen un minutito. Bueno, el informe demuestra una buena conexión como buen ejemplo corporativo y en las prácticas de la función de control. Entonces, este sería el tipo de abordaje que yo les sugiero. Veamos entonces. En el eje horizontal, lo que vemos de los componentes cualitativos del desempeño de la empresa y en el eje vertical, lo que se puede decir acerca de la información cuantitativa del informe que uno tiene en manos. Entonces, veamos. En el caso de que el desempeño sea malo, no brinde información sobre el perfil de riesgo de la empresa, somos los policías y dice, alto, alto, hay problemas y me tiene que contestar varias preguntitas. Pero a la derecha, arriba, si somos el detective, tenemos que verificar qué es lo que pasa, ya sea respecto del desempeño de la misma o respecto de los riesgos que la aseguradora ha asumido. Paso número 4. Bueno, digo riesgos, la palabra riesgos. Después de haber identificado los riesgos, haber aclarado los riesgos, hemos evaluado la labor del informe actuarial desde el sentido de los riesgos y el desempeño del actuario. Un informe nada más tal vez no sea suficiente para mover la aguja, digamos. ¿Qué quiere decir? Un informe nada más no sea suficiente para cambiar nuestra opinión. Y la evaluación de riesgo de la empresa tendrá que completarse con otro tipo de datos que también tengan que ver con la exposición bruta al riesgo, la mitigación de riesgos, la exposición neta al riesgo y la calidad de la gestión de riesgos, como por ejemplo los controles, la función actuarial, etcétera. Entonces, si este informe mueve la aguja, como yo les digo, o no, en todo lo que concierne a la supervisión basada en riesgos, usted tendrá que comunicarse con la aseguradora y el actuario que los resultados de su evaluación y los temas pendientes o preocupaciones que usted tenga respecto del informe ameritan pasos adicionales para mejorar la labor en el futuro. Así que bueno, pasemos al caso práctico. Y espero que hayan podido leer un poquito el caso práctico que les mandamos para que de alguna manera podamos, con un caso práctico, enseñarles y explicarles un poco lo que se busca en un informe actuarial. Así que bueno, estamos con esta empresa, Sunny Life, para que tengamos un caso de ficción en el que se puede aplicar el proceso generalizado que les acabamos de mencionar. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es lo que hemos visto desde Tom Jones, el actuario de Sunny Life? Bueno, Tom Jones es el responsable y ustedes como supervisores tienen que identificar 3 tipos de informes respecto de la evaluación que se ha disponibilizado a ustedes. O sea, tenemos más de una fuente de información de la evaluación de este actuario designado. Uno de los informes es el informe elevado al directorio del actuario con los resultados IFRS, los resultados NIF. Las pruebas de sensibilidad, por ejemplo, que podrían ser interesantes. También hablamos acerca de una caída en el valor de los pasivos, basándonos en un cambio en el valor
supuesto de las tasas de interés. No hay ningún tipo de explicación respecto de la gestión de riesgo de estas sensibilidades y no hay ningún tipo de indicación de que este tipo de cambio en la tasa de interés se refiera a las suposiciones financieras o algún tipo de cambio en la bolsa o en las acciones. Seguimos con el informe del actuario al directorio que habla acerca de la metodología de reservas, que obviamente es importante, movimiento de reservas, los ajustes para las reservas fuera del sistema, pero no menciona ningún tipo de norma actuarial puesta en práctica o que se sigue. Pasemos a los auditores externos. En mi experiencia personal, cuando uno es designado actuario, como ha sido el caso, parte de la labor entre ambos profesionales es tener un buen canal de comunicación entre el auditor designado y el auditor externo. Y obviamente el auditor designado envía el informe al directorio que tiene que estar disponible, obviamente, para que estos dos profesionales puedan trabajar de forma coordinada. Entonces, obviamente, hay que enviar todo lo que tiene que ver con el FSO, de acuerdo con las normas vigentes. Estamos hablando de el cargo del director financiero, el FSO, Financial Services Officer. Por ley, tiene la obligación de enviar estas informaciones y aquí estamos hablando de que en el caso de Sunny Life, podemos pensar que tal vez la empresa necesite modificar la sumisión regulatoria de algunos informes. Vemos entonces que las tablas de datos enviados no brindan información sobre los riesgos que enfrenta Sunny Life. Estamos hablando de un resumen de los totales, la conciliación de los movimientos y los comentarios por los expertos. Entonces, tampoco hay mucha información respecto de los negocios actuales o los anteriores y esto plantea algunas incertidumbres. Bueno, lo que yo haría en este caso es hacer un scorecard en verde, amarillo y colorado para mi uso personal, para que me ayudara un poquitito a entender un poco lo que tengo ante los ojos y ver cuáles son los aspectos desfavorables del informe, cuáles son los que están en el medio y cuáles son los favorables. Tenemos en verde algunos aspectos de la metodología interesantes que han sido utilizados. Del lado no favorable, tenemos los activos que están en valores, en títulos y el retorno supuesto era de 3% más 7% de retorno con un margen de 50 puntos base. Y esto me hace pensar, o sea, me parece que este era un rendimiento un poco demasiado optimista a futuro. El actuario, él mismo, relató la gran probabilidad de que hubiera una reducción o una caída de este rendimiento. Aquí vemos entonces los apuntes que yo me hago a mí mismo, y aquí sí estoy en el papel del supervisor cuando hablo acerca de los temas que tienen que ver con los ajustes que deben realizarse, porque estamos hablando de la sensibilidad de la tasa de interés y la sobreestimación del rendimiento. ¿Es una amenaza a la solvencia todo esto? Bueno, tal vez, tal vez. En este caso es difícil, no está dentro del alcance de este estudio, pero yo me pregunto si tenemos algún tipo de amenaza al superávit de las ganancias netas. Estoy un poquito preocupado, les confieso, sin duda. Estamos hablando acerca de la imparcialidad de los asegurados.
Me preocupa el tema de la imparcialidad o la equidad del asegurado. El bono futuro sea asignado de la forma apropiada con los asegurados. ¿De qué estamos hablando en este caso? Estamos hablando de superávit par que no será asignado de forma justa a los asegurados. ¿Qué pasa con el superávit par? ¿Tengo algún tipo de preocupación de buen gobierno corporativo? Para mí, esta preocupación es mediana. Estamos hablando de la gestión de riesgos empresariales, considerando la naturaleza y el alcance de dicha gestión y considerando los escenarios de estrés, el uso del superávit y las pruebas de sensibilidad, yo diría que el riesgo es medio. Ahora sí somos detectives de verdad. Y la pregunta es esta, al actuario designado, basándonos en el material recibido, surgen una serie de interrogantes que se le deben formular al actuario designado y las preguntas en la pantalla que tenemos aquí son importantes porque no importa cómo se entable el diálogo entre usted y el actuario designado de la empresa, lo importante es que sí haya un diálogo, haya una comunicación. No hay preguntas malas o preguntas difíciles, porque en definitiva un actuario totalmente profesional y que se desempeña de forma excelente en su tarea, no va a hesitar ni dudar ante las preguntas difíciles que deben hacerse. Así que bueno, una pregunta podría ser, ¿qué normas actuariales se han seguido en el trabajo de valoración y en la redacción de los informes? También le podremos preguntar esto, por ejemplo, ¿cómo se han utilizado las suposiciones comparando con los pares de la industria? Tal vez uno ya tenga información sobre esto, pero queremos saber qué es lo que le contesta el actuario, cómo se ha comportado respecto de sus pares. ¿Cuál ha sido la estrategia de calce de activos y pasivos? ¿Tenemos una estrategia de calce de activos y pasivos en este caso? Y la pregunta adicional podría ser también, ¿por qué se utiliza una gran parte del valor en acciones? La pregunta es que uno, como actuario, tiene que hacer las preguntas complicadas y estar dispuesto a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con la estrategia a la par, con el superávit? ¿Y cuál es la estrategia de gestión de riesgos de capital de Sunny? Gracias, Stuart. Pasamos a la próxima parte que tiene que ver con este segundo caso práctico que es totalmente inventado. No se basa absolutamente en nada verdadero. Y los valores y todo lo que se dice respecto de los métodos utilizados para la estimación de provisiones de reservas es totalmente ficticio. Entonces, se le pide a usted que revise el informe de valoración de una empresa de seguros generales. Las regulaciones de seguros de su país especifican que las estimaciones de los pasivos por siniestros deban calcularse utilizando uno de los siguientes métodos de reserva que tenemos en pantalla. En los informes tenemos valores, comentarios sobre lo que ha hecho el actuario. Los dos métodos me dan resultados totalmente diferentes sobre siniestros no pagos, como vemos aquí en pantalla. 47 millones y 63 millones. Tal vez nos pase esto. A veces un actuario en el ramo de seguros tendrá que utilizar su criterio para determinar cuál es el mejor método para el informe que usted tiene que realizar. Entonces, basándonos en estos dos cálculos estimativos del pasivo, tenemos esta pregunta en pantalla. ¿El actuario ha utilizado
uno de los dos métodos especificados por el marco regulatorio. El cálculo estimativo del actuario ¿está de acuerdo con el marco regulatorio vigente? Sí, porque ambos métodos se aceptan bajo el marco regulatorio. Estamos hablando de los métodos mencionados anteriormente, el método Chain Ladder y el Borthuer-Ferguson. Y no porque dice el marco regulatorio que los siguientes métodos de reservas no son aceptables. Y tercero, no soy actuario, no estoy seguro. Bueno, lo más interesante de lo que ustedes han respondido es que la decisión respecto de que sí cumple o no con el marco regulatorio no es una decisión que debe tomar el actuario, es la decisión de un abogado. Las reglas, las normas son leyes y un actuario no tiene la obligación de interpretarlas. Bueno, sigamos entonces. ¿Sería apropiado que el actuario enmendara el informe? Sí, porque estaría de acuerdo con el marco regulatorio. No, porque sería una interpretación estricta de las regulaciones. No soy actuario, no estoy seguro de cuál es el método. Y aquí tenemos una pregunta muy interesante. La pregunta es si sería apropiado pedirle a un actuario que enmiende el informe para utilizar solo uno de los métodos de reserva. Pero estamos hablando de la interpretación de la reglamentación y las reglamentaciones no siempre están correctas. No digo si esta sí esté correcta o no, pero tenemos que recordar que el actuario tiene la autoridad, el poder de enmendar una reglamentación. Esto no quiere decir que sea correcto corregir o modificar un informe. O sea, que si se le solicita al actuario que lo modifique, no quiere decir necesariamente que sea correcto. Y se decide que usted va a aceptar uno de los dos valores porque está de acuerdo con el marco regulatorio. Entonces, ¿está dispuesto a aceptar una estimación de 47 millones o de 63 millones? Porque cada una cumple con una interpretación rigurosa de las regulaciones. ¿Quién se beneficiaría si se le pidiera al actuario que modificara o enmendara el informe para tener solamente un método? ¿La aseguradora, los asegurados, el supervisor o el actuario? Bueno, es muy probable que el actuario se beneficiara porque él tendría que hacer más trabajo y cobrar por eso. Pero en realidad, quien pierde y quien gana depende de cuáles de las cifras usted elija. Como si el regulador le dije al actuario que elija una de las dos cifras, pero no le dice cuál de ellas debe elegir, la decisión entonces va a recaer sobre el actuario. Y es más probable entonces que la aseguradora pueda beneficiarse porque el actuario ha sido forzado, obligado por el ente regulador a elegir uno. Pero ¿qué es lo que el supervisor haría? Estaría, estaría como que suscribiendo el trabajo del actuario. Si el actuario decidió que esa es la mejor manera, después de haber analizado lo que vio en la empresa, usted estaría como que pasándolo. Y eso es algo que uno lo tiene que hacer con mucho cuidado. O sea, las regulaciones no siempre son perfectas, pero entonces tenemos que llevar en cuenta cuál es su objetivo siempre, siempre tenerlo en cuenta, pensar qué es lo que usted realmente le va a causar a la empresa, a los asegurados, si usted obliga al actuario a corregir su informe. El supervisor tiene que pensar
en los asegurados, en las personas que no tienen tanta información sobre información técnica. Y la decisión podría obligar al actuario a hacer que sería más beneficioso para la empresa y menos para los asegurados. El derecho sería pedirle al actuario que justifique por qué decidió hacer un promedio de las dos cifras. La justificación debe ser dada o presentada en el informe, porque siempre tiene que decir por qué hizo lo que hizo. Pero si usted no lo entiende, si usted no se siente cómodo, por qué ha tomado esa decisión, tiene que hablarlo con él. Siéntese con él o ella y trate de pensar si usted está haciendo lo que es correcto para la empresa, para la industria, obligando la utilización de un único método. La siguiente, por favor. Bueno, usted no tiene que saber cómo se hacen los cálculos actuariales para tomar las decisiones. Y en este caso, un aspecto importante que usted sí tiene que saber es por qué uno de estos métodos sería una mejor opción que el otro. Y si usted no es un actuario de seguro general, a lo mejor usted no lo sabrá, pero usted sí puede obtener algunas aclaraciones de los actuarios o de las asociaciones actuariales para saber cuándo un método sería más apropiado que el otro. O sea, lo primero al encontrar un informe como ese es ver qué es lo que está pasando, si lo que está pasando en la empresa justifica el uso de uno de los dos métodos. Y usted puede tener como una listita para su revisión preliminaria que les presenta cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Y en el informe usted va a ver si el actuario ha explicado por qué utilizó el método y por qué, si esto tiene que ver con los datos que muestra en el informe. O sea, si el actuario no le ha explicado por qué lo hizo, usted le debe pedir por qué lo hizo. La justificación es necesaria y si hay entonces no hay voluntad de explicar, esto sí nos prende una lucecita roja. O sea, si no logran, si no pueden o no están dispuestos a explicarlo, ahí sí se debe preocupar con este informe. Por este informe. Bueno, usted no tiene que ser un actuario para tener una comprensión importante de qué es lo que está sucediendo en un informe actuarial. Claro, mientras más conocimiento actuarial usted tenga, mejor, pero usted puede utilizar el sentido común para ver cuáles son las informaciones que están en este informe y también saber cuáles son los límites de su conocimiento. Si usted llega a un punto en que no entiende lo que dicen estos cálculos, usted tiene muchas maneras de ver y encontrar las inconsistencias. Es muy fácil que los supervisores, estos son los requisitos o las exigencias. Yo hice mi trabajo, pero su trabajo realmente es asegurar que la empresa está bien y que los asegurados están protegidos. Y si usted se esconde por detrás que ha pasado por una lista de chequeo y que la empresa ha cumplido con todos los requisitos que constan ahí, entonces usted no está cumpliendo bien su trabajo. Esto puede ser complicado, pero nosotros llamamos de cheat sheets que los van a ayudar. ¿Cuáles son los métodos que van a ser utilizados? ¿Bajo qué situación? Esto es como una listita, un machetito que usted podría al pasar por una evaluación de un informe actuarial. Esto proviene de una experiencia en Jamaica y muchas veces la legislación puede ser más complicada que lo necesario. No voy a decir que entonces que las leyes de Jamaica son complicadas, pero hay veces en que la legislación ha sido preparada en otro país y después la adaptaron a Jamaica y no siempre esto tiene que ver o se adapta bien. Y algunas veces los requisitos terminan por ser más complicados de lo que la industria realmente puede ofrecer o presentar. Para las aseguradoras, a veces usted no tiene un actuario, entonces, los informes que se someten a los supervisores han sido preparados para alguien que no vive en Jamaica y que no trabaja en tiempo integral para las empresas. Entonces, hay informes que han sido hechos únicamente para cumplir con las exigencias legales, porque a veces los supervisores no logran entender en profundidad esta información y muchas veces que las empresas mismas no están utilizando las informaciones que obtienen de los informes. Si los informes
son entendidos por la empresa, pueden respaldar las decisiones, pero si no, ellos no van a ayudar a supervisar las decisiones de las empresas. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Debemos aconsejar. O sea, esta empresa está bien, tenemos que hacer algo, tenemos que analizarlo en más profundidad, qué es lo que la empresa está haciendo. O sea, todas sus actividades deben ser aconsejando las decisiones que serán tomadas. Por lo tanto, los actuarios tienen la responsabilidad profesional de informar de una manera que sea adecuada a su público. Entonces, cuando el actuario dice algo que uno no entiende, usted tiene todo el derecho de pedir que lo explique. Usted no está desafiando la opinión del actuario, por ejemplo, diciendo que están mal o algo así, pero si a usted le parece que algo está mal, pida una aclaración. La voluntad o la buena voluntad del actuario en contestar su pregunta es un muy buen indicador. Si él no está dispuesto a darle esta información o no logra explicar en un lenguaje que usted lo pueda entender, probablemente usted debe preocuparse. La siguiente, por favor. Bueno, sea muy cuidadoso en seguir cumplir con la ley y no la intención. La legislación nunca es perfecta. Uno debe pensar en el equilibrio de qué es lo que la ley o las normas dicen y cuáles son los principios, cuál es su objetivo. Realmente una empresa puede asumir muchos riesgos y aún así estar cumpliendo con todos los requisitos legales o todas las normas. Entonces, asegúrese de saber cuál es su objetivo, quiénes son las personas involucradas, qué es lo que está tratando de hacer, qué es lo que está tratando de proteger y qué es lo que va a hacer si algo se ve mal. Hay muchas cosas, a veces se les da miedo tomar una decisión y seguir esta decisión. Sus decisiones tienen que ser aconsejadas o respaldadas por el trabajo que hizo. No tenga miedo a tomar una decisión, pero el trabajo que usted hace tiene que respaldar estas decisiones. Mantener buenas relaciones con la industria y con las asociaciones actuariales, o sea, tener una buena comunicación con las aseguradoras, con los actuarios, participar de la asociación, conocer a las personas. Si usted puede hablar con ellos directamente, usted tendrá mucho más probabilidad de obtener la información que usted necesita o que usted solicitó. Entonces, las cosas que yo quiero que se lleven a casa, usted no tiene que ser un actuario para hacer una revisión. Usted debe entender, debe utilizar el sentido común y conocer los límites de su conocimiento y pida ayuda si lo necesita. Utilice algunas herramientas. Viendo las cifras a cada año, esto le va a dar muy buenas informaciones en relación a qué es lo que está pasando y puede prenderse una lucecita roja si algo no está bien. Si usted está en una posición en donde usted puede redactar la legislación, piense cuál es la efectividad de esta legislación, porque una legislación complicada se parece muy buena, pero no siempre cumple con los objetivos del supervisor. ¿Y qué es lo que puede hacer para traducir en la toma de decisiones? Haga con que sea más fácil para que el legislador lo traduzca en buenas decisiones. Bueno, volvimos entonces a nuestra sesión de preguntas. Le paso la palabra a usted, Cristian. Muchísimas gracias, Brita. Bueno, vamos a pasar entonces a las preguntas. A ver. ¿Puede un único informe concentrar todos los objetivos que usted presentó? Podría, sí, pero es muy poco probable. Se podría, pero es muy poco probable. O sea, si una empresa, si una aseguradora tiene un informe para la toma de decisión, esto es algo que la empresa está tratando de decidir qué es lo que va a hacer con su negocio, si va a crear una nueva línea de negocios o si va a hacer una discusión de fusión y adquisiciones. Esto puede tener muchos detalles o puede exigir una evaluación y también consideraciones de recursos, pero no tendrá que cumplir con tanta documentación como un informe externo. O sea, es posible, pero poco probable. Esa es mi respuesta. Yo le voy a preguntar algunas preguntas que han llegado en francés. Muchas gracias, Cristian. Tenemos una pregunta de Diane.
¿Cuál es la frontera o el límite entre la función actuarial y la función de gestor o administrador de riesgos? Bueno, voy a contestar esa. En realidad, la función del actuario, o en mi opinión, es una persona o un grupo de personas que deben controlar y entender cómo los métodos actuariales y los procesos se utilizan en toda la empresa. Nosotros dijimos anteriormente en nuestra presentación que los actuarios están involucrados en diferentes tipos de trabajos con las aseguradoras. Puede ser la tarifación, puede ser inversiones, la valoración, pueden ser diferentes aspectos y todos ellos están interconectados, por así decirlo. Perdón. En la preparación de un informe de evaluación y al proveer una opinión al consejo directivo. Entonces, hay una conexión con la gestión de riesgo, pero el foco, el objetivo es un poquito distinto. En realidad, la función actuarial siempre se dedica a los procesos actuariales y tratando de reunir todas estas informaciones. No sé si le contesté la pregunta. A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta de Antonio. ¿Todos los informes actuariales son entregados al supervisor, incluso con los estados financieros, o esto se da por separado? A ver, Brita, le paso a Brita esta pregunta, ¿no es cierto? O no, perdón, yo le contesto, perdón, Brita. A lo mejor el regulador puede solicitar o exigir que algunos informes sean presentados anualmente, por ejemplo. Sí, entonces esto se refiere a algunos de estos informes en nuestra presentación de hoy, pero creo que Brita y yo nos referimos entonces a un informe actuario más amplio, me refiero, que existe, por ejemplo, en una aseguradora, o entonces que tiene que ser presentado al consejo o por el actuario designado, o cualquier actuario en la empresa que va a hablar de los riesgos más importantes. Y entonces estos informes internos, el supervisor puede verlos haciendo una revisión in situ, puedes, o on situ. Puede ser cualquiera de estos tipos de revisiones. Bueno, de mi experiencia, hay informes que se refieren a reportes financieros que no son exigidos que se sometan al supervisor, pero hay otros entes que el supervisor puede acceder o los puede conocer. Y como supervisor, usted debe recolectar la información que respalden la opinión que usted va a tener que dar basando en los informes que recibió. La siguiente, Pascal. ¿Cuál sería la base que un supervisor puede contradecir o rechazar el informe del actuario? Bueno, esto va a depender de cuáles son las regulaciones o la jurisdicción donde se sometió este informe. A ver, la ley puede decir explícitamente que este informe no cumple con los requisitos legales o con las normas y lo puede devolver. Pero a lo mejor hay algunos casos en que el actuario no haya explicado algo lo suficiente y habría entonces una corrección, pero el supervisor siempre le puede pedir al actuario que brinde más información, por ejemplo. Okay, let's go to the next one. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Estas tablas, ¿qué define la opción de las tablas de mortalidad? Bueno, la mortalidad siempre tiene que estar apropiada a lo que se está evaluando. Si el actuario, por ejemplo, está involucrado con una aseguradora muy grande, que tiene que lidiar con millones de vidas, por ejemplo, es muy posible que el actuario entonces tenga acceso a muchos años de estudios de mortalidad de su propia experiencia. Esto sería muy bueno, por ejemplo, entonces esta suposición de mortalidad está basada en su experiencia y sería creíble en términos definido por una determinación estadística. Pero por otro lado, si es una aseguradora más pequeña
y recién está empezando o en un mercado más chico, sería más difícil entonces para que el actuario en esta situación, él o ella no tiene acceso a la experiencia interna de la empresa. Y en este caso, tendríamos que basarnos en las tablas de la industria, por ejemplo, o de una determinada jurisdicción. Pero a veces una otra jurisdicción más grande, en otro lugar. Pero habiendo hecho eso, siempre habrá un elemento de incertidumbre en relación a si su propia empresa, con una pequeña experiencia, podrá estar parecida a una tabla de otras empresas más grandes o en su propio país. Es una muy buena pregunta la que usted hizo. Es una pregunta sobre la credibilidad del. Y esto, claro que el supervisor puede hacer preguntas al actuario de cómo llegó a las conclusiones en relación a qué tabla utilizar. Pero es algo que se aplica a Jamaica porque nosotros somos muy pequeños para tener nuestra tabla de mortalidad propia. Y entonces lo que las aseguradoras hacen localmente es que utilizan las tablas, por ejemplo, del Reino Unido o de Canadá o de Estados Unidos y le aplican un factor que lo acerca a lo que realmente se observa en Jamaica. Pero independiente de qué tabla está utilizando, el actuario tiene que tener algunos estudios de experiencia para saber qué es lo que ocurre de verdad y comparar con lo que es esperado, porque eso es lo que es al actuario ver si estas premisas o suposiciones están correctas o no. Next question. Do you have any cheat La sheets pregunta available? siguiente, ¿usted también tiene esa listita que usted de machetes que usted nombró? Bueno, ese es el tipo de cosas que nos ayuda al tener una muy buena relación con la industria, ¿no es cierto? Porque esto no es algo que uno pueda descargar, una listita de verificación o de evaluación, pero trabajando en los informes, observando qué tipo de información es exigida en su jurisdicción. Y también esto nos da alguna información sobre la industria en relación a cómo se puede interpretar estos datos. Entonces, esta listita de machetes así tiene que ver con los métodos generales de evaluación y cuándo sería apropiado utilizarlos. O sea, en la medida en que usted hace su propio trabajo, usted va a tener su propia listita. Eso es lo que quería decir. Bueno, realmente quisiera hacer un comentario al respecto. Sabiendo qué preguntas hacer, este es también muchas veces un tema relacionado a la experiencia y aquellos que tienen más experiencia en la industria, en su mercado local, pueden ser muy útiles en pensar en estas preguntas inteligentes. O entonces, si usted es un supervisor o supervisora, por ejemplo, puede ver entonces cuáles son los demás, cómo es la práctica de los demás, con quién usted tiene una relación más abierta, qué tipos de preguntas ellos mismos hacen durante su trabajo. Y esto puede ser útil también. A veces hablar también con las reaseguradoras en su mercado, qué es lo que ellos observan en la industria, cuáles son los temas o problemas. Esta también es una otra manera de saber qué tipo de pregunta debo hacer. Maybe I'll take another question a little Voy a further ver down. la otra pregunta entonces, que es muy parecida a esta. ¿Hay algún estándar que como revisor usted debe utilizar? Perdón. No que No. yo conozca en realidad, y esto creo que varía mucho de localidad a localidad, porque las exigencias o los requisitos son muy específicos. No conozco en realidad, y es por eso que nosotros creamos este webinario, porque esto nos parece que puede ser útil. Volvemos entonces a la presentación. ¿Habría entonces algún actuario externo? ¿Puede rechazar, por ejemplo, un método 1 y método 2 y hacer una calibración? Plus 80% ¿Por times M. qué uno más del Roberta. M igual al 20%, M1 más 80%? Esto es algo que nosotros hemos visto en términos prácticos. Es algo que tienen que entender. A ver, ¿cuáles son las líneas de negocio que se evalúan? ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Para ver si ese tipo de promedio es adecuado. Pero lo más importante es ver qué es lo que se permite dentro del marco regulatorio vigente. Y también el sentido común, obviamente.
es el caso en el que usted sí puede preguntarle al actuario por qué hizo esto o aquello, pero me parece que podría ser em, adecuado hacer este tipo de pregunta. Yo quiero hacer un comentario adicional. En este caso específico y en las preguntas relacionadas que tienen que ver con este tema, el tema más tramposo y difícil es la evaluación de pasivos. Evaluación de pasivos. Yo siempre defiendo, y aquí me pongo el sombrero de supervisor, yo siempre pienso que lo mejor es hacer esto. El valor de los pasivos se determina básicamente basándonos en las normas y los principios, normas y principios utilizados para la base de cálculo. Y este marco regulatorio, estas normas, solamente existen para establecer límites o mínimos respecto de algunos aspectos de la evaluación. Por ejemplo, tasa mínima o máxima de interés, por ejemplo. Y si las normas se sobreimponen a todos los aspectos de la evaluación, me parece que el supervisor debería, para tener certeza de sus cálculos, invitar al actuario para que nos explique si el volumen de pasivos es el apropiado en la evaluación del riesgo que se está supervisando. Claro, pero todo esto tiene que ver en definitiva con el profesionalismo del actuario. Se da por sentado, o yo por lo menos doy por sentado, que el actuario está haciendo lo que tiene que hacer y lo que es correcto. Y como supervisor, las acciones que se deben tomar no necesariamente quieren decir que se deben tomar estas acciones. La pregunta, ¿la aseguradora debería tener un papel actuarial si no tuviera a nadie en el directorio con una capacitación actuarial? Y el supervisor, en este caso, ¿qué debería hacer? En Jamaica no hay nadie en la empresa que es actuario profesional. Este es el caso de Jamaica. Como regulador, uno tiene que ver si un actuario externo se comunica bien con la empresa para que ellos entiendan la empresa y para que la empresa valorice a la labor del actuario. A ver, ¿qué pasa si el marco regulatorio local exige un método más robusto de evaluación, pero tal vez se utiliza el método Chain Ladder? A ver, en esta circunstancia, los actuarios profesionales e individuales deben responder que, en definitiva, el informe final a fin de año calcula los pasivos de acuerdo con o de conformidad con el marco regulatorio, pero estos serían los pasivos que yo creo son necesarios para proteger a los asegurados por esto, esto y aquello. En la jurisdicción en la que yo me manejo, hace unos años hubo un caso en el que los actuarios generales de seguro preferían llevar a cabo sus cálculos de acuerdo con las normas, que eran inadecuadas. Entonces tenían que dar sus opiniones y firmarlas, hacer los cálculos de acuerdo con el marco regulatorio, pero pensaban que se necesitaba más pasivos. Es responsabilidad del actuario tener un desempeño profesional. Sí, si un actuario presenta pasivos incorrectas para satisfacer el marco regulatorio, ellos están arriesgando su propia reputación profesional. Entonces, yo diría que en ese caso el actuario debería
informar las dos situaciones, la del pasivo adecuado y el tema regulatorio. Tablas de mortalidad. Se van a utilizar las tablas de mortalidad del 93 y 66 en este siglo. Lo digo en el marco de la COVID. A ver, no sé qué decirle. A ver. A ver, la forma y nivel de estas tablas de mortalidad tan antiguas tienen que ser revisadas por un actuario antes de utilizarlas. Me parece que no cabe la menor duda de que la salud y el bienestar de las jurisdicciones ha evolucionado y las fechas de estas tablas deben actualizarse, diría, para que la determinación de los pasivos no era apropiada, porque era un cálculo estimativo más conservador. Yo diría que hay que ajustar estas tablas antes de usarlas, sin duda. Tenemos algunas preguntas más. Lucas, ¿nos podrías ayudar? Sure. Can you hear me? Yes. ¿Sí se Okay. escucha? Bueno, en caso de que no tengamos el marco regulatorio correspondiente aún, ¿qué se espera de la labor del actuario? ¿Y qué tipo de informes deberían prepararse? Bueno, en ese caso, el actuario se rige por las normas profesionales. Lo que se hace en este caso específico, si un actuario está trabajando en una jurisdicción sin dicho marco legal, él sigue la estructura general de lo que se hace en otra jurisdicción. En definitiva, tienen que seguir los requisitos de las normas profesionales vigentes. Buena respuesta. A ver, voy a leer la próxima. ¿Cómo se hace una prueba práctica de la adecuación de los pasivos de un seguro de vida? A ver, varias técnicas. A ver, yo haría esto. Vería cuáles son los requisitos ORSA como una medida muy adecuada de ver qué pasa con la adecuación global de los pasivos de vida. Estamos hablando de un requisito internacional que está en los principios fundamentales de la IAIS. Hacemos las pruebas de estrés, de la cartera de activos y pasivos de la empresa, con diferentes escenarios y riesgos clave. Me parece sería un abordaje posible. La última pregunta entonces, ¿cuál es el papel e importancia de la estimación y cálculo de datos actuariales que tiene el supervisor en un mercado en donde no se basan tanto las actividades en la labor del actuario? A ver, yo diría esto. ¿Cuánto puede depender uno del actuario? Se aplican las normas profesionales, entonces supuestamente uno debería sí poder confiar y basarse en la labor actuarial. Pero el supervisor no va a recalcular todas las evaluaciones, pero debería contar con métodos para decidir si los cálculos se han llevado a cabo bien o mal. En jurisdicciones menores, tal vez se puede solicitar ayuda externa para solicitar ayuda respecto de cómo interpretar la información de forma robusta. Y también diría que desde la perspectiva de los seguros de vida, se supone que el actuario utilizaría una plataforma de software establecida y ya conocida para llevar a cabo su evaluación. No estamos hablando de una planilla Excel fácil, no, estamos hablando del software reconocido y establecido. Hay una serie de marcas utilizadas. Entonces,
es importante que uno verifique qué es lo que sucede en jurisdicciones que llevan a cabo este tipo de evaluaciones, mercados como los de América del Norte, que tienen estos softwares de evaluación. Este sería un buen punto de partida que disminuye un poco las incertidumbres y las dudas respecto de lo que puede preocuparle al supervisor. Y también en este sentido tenemos que centrarnos en las suposiciones básicas, fundamentales que el actuario utiliza. O sea, ¿cómo llega a estos valores, tanto de inversión, mortalidad, el actuario? ¿De dónde ha sacado esta información? Sería un buen punto de partida. We do have one more question that came into. Tenemos la última preguntita con la que finalizaríamos. Lucas, si usted me ayuda. Sure. So will the technical notes, Perfecto. If I understand correctly, for life and health, Las notas técnicas para vida y salud se adaptan por pandemias, en el caso de mortalidad y morbilidad. ¡Wow! ¡Qué pregunta actual! La pregunta es esta. ¿Esta pandemia, la pandemia, es la respuesta? ¿Es una respuesta única para el tema de la mortalidad que va a modificar lo que se hacía respecto de la mortalidad y morbilidad? Yo le diría que todavía no tenemos una respuesta contundente, pero les garantizo que los actuarios y la profesión, sin duda, han llevado a cabo estudios sobre este tema, pero estos estudios están en curso actualmente, se están comenzando, pero sin duda es una buenísima pregunta y tenemos que pensar en todo esto. Me parece que es demasiado precoz decir algo respecto de este tema, porque no sabemos ni siquiera qué va a pasar con la vacunación. Me imagino que el periodo de vacunación llegará hasta fines del 2021. No sabemos cuál será el nivel de protección de las vacunas y futuras variaciones. Pero bueno, esto nos lleva al fin de nuestro seminario con esta última pregunta. Gracias, Stuart. Gracias, Brita, por sus excelentes presentaciones. Ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias a las intérpretes que nos han ayudado en castellano y en francés. Muchas gracias a los colegas de la IAIS. Muchas gracias a los participantes por sus preguntas. Stuart, Berta, ¿quieren hacer algún comentario antes de finalizar? No, la verdad que lo más importante me parece es mantener en mente cuál es el objetivo como supervisor, que no tiene que ver tanto con asegurarse de que todos sigan las reglas, sino de que las cosas se hagan bien en la empresa. No dejen que el peso de la ley interfiera con sus comentarios. El peso de la ley es importante, pero en última instancia, lo más importante es su criterio. Y yo también quiero hacer un comentario. Diría esto. No tengan miedo de conversar, de comunicarse. Si usted piensa que sus habilidades actuariales no son fantásticas, de todos modos no tenga vergüenza, no sea tímido y converse. Me parece que ustedes sí podrán ser buenos detectives, porque los actuarios que se desempeñan profesionalmente y bien no tendrán ningún problema en explicar su labor, explicarles a ustedes para que ustedes entiendan. Así que bueno, muchísimas gracias a la IAIS, a la IAA y los veo la semana que viene en el último webinario sobre ORSA y evaluación de riesgos. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Muchas gracias.